Hablemos de un concepto que ocasionalmente hablamos, que hemos referido como diagnosis de modelos. El análisis referencial comparativo de unas estructuras esqueléticas, los maxilares, que tienen una posibilidad de relacionamiento anteroposterior, una posibilidad de relacionamiento lateral, que se llama el plano frontal, el relacionamiento lateral de la mandíbula con respecto a la maxila se llama el plano frontal, no el plano transversal. El plano transversal es otra cosa, es un plano de tamaño. Y un relacionamiento vertical, Ahora, diariamente hago, y debería usted mirarlos, unos videos en torno a los planos del espacio, los tres planos que aluden la relación intermaxilar y los tres planos que aluden el tamaño de los maxilares, que son tres cosas distintas, ya van 6, 3 de relación y 3 de tamaño, que se dan justo en el momento crucial de conformación ósea, del crecimiento o la atrofia del desarrollo de los maxilares. Eso es lo que hace tal vez inconmensurable al diagnóstico clínico en ortopedia maxilar. Y este es un caso de suprema complejidad. Generalmente vemos casos muy simples, pero esto es un caso de suprema complejidad que vamos a referir como mordida telescópica unilateral con tendencia a prognatismo mandibular o retrognatia de la maxila. Y quiero que veamos esto y que veamos también el relacionamiento anteroposterior, que esta es la cara distal del segundo molar deciduo versus la cara distal del segundo molar deciduo inferior, que nos muestra una mandíbula con un escalón mesial, tanto a ese lado como a este, de hecho mayor por este lado, un escalón mesial mayor por este lado, que nos lleva a considerar una desviación de la línea media ósea, esta sínfisis mandibular. Lástima el modelo tan regularmente tomado, pero aquí está la sínfisis mandibular, que nos lleva a ver esta desviación de la línea media ósea. Y entonces esto, que se llama una mordida telescópica, nunca una mordida cruzada. Ahora hay mordida telescópica como tal, pero hay mordida telescópica unilateral. Esto es una mordida telescópica unilateral, donde es posible que, si usted es un buen observador de geometría proyectiva espacial, de procesos espaciales, usted detecte que de pronto estos dientecitos están mejor sembrados en la tabla alveolar que estos que tienen una tendencia a estar vestibularizados, es decir, que haya un mayor desarrollo acá. De hecho, es muy importante que usted logre hacer un dibujo, se ciña por el rafé medio palatino, por la papila incisiva, y los dibuje, y desde oclusal, desde una vista cenital, del cenit, desde arriba, aquí, usted observe esto y vea la vestibuloversión de estos dientes. El diagnóstico es un proceso intelectivo, rigurosamente espacial, capaz de captar meramente aspectos parciales de los hechos. Pero asimismo, como hacemos ese análisis, deberíamos hacer este análisis de una mandíbula que se vislumbra aparentemente normal, aunque yo preferiría mayor cuadratura y mayor tamaño transversal y mayores diastemas más espacios, más diastemas primates. Entonces pensaríamos en eso. Ahora, pero tenemos una mandíbula que, si bien es cierto, estamos diciendo que aparentemente está normal, yo pensaría que hay una estrechez transversal, pero vamos a hacer este análisis con los modelos, esta diagnosis de modelos. En los modelos hay mucha información para ver, si se sabe ver, no todos
están preparados para este manejo. Vamos a hacer un ejercicio en este momento con esta mandíbula. Vamos a tratar de poner esta mandíbula donde es decir, la voy a meter acá y la voy a meter. Observa que no solo la estoy metiendo ahí, sino que la estoy centrando. Entonces la pongo acá. Y es posible que de esta manera usted aprecie una mordida. Aquí sí va a haber que pensar. Es posible que usted aprecie ya una mordida telescópica casi por los dos lados, llevando esta mandíbula hacia atrás. Casi que telescópica por los dos lados. Ahora, cotidianamente hablamos de voy a diseñar el aparato. Aquí sí habría que diseñar un aparato. Muchas veces decimos, voy a diseñar el aparato, voy a poner un clamp, voy a poner un bionator, voy a poner un tornillo, una placa Schwarz. Realmente eso no es diseñar. Diseñar es construir desde cero. Y este aparato no existe en la literatura clínica para usted decir, no, este caso lo resuelvo con el aparato XYZ54. No, esto no se va a poder resolver. Ese aparato no existe. Y es posible que no sea que usted tenga que pensar cómo construir este tratamiento clínico y cómo llegar a un estado ideal. Entonces le repito, aquí sí hay que ensamblar conceptos. Vamos a tener que ensamblar conceptos, que es como debe referirse. Diseñar es partir de cero. Si usted inventa un aparato con bolitas de cemento, con alambre de cobre, usted está diseñando un aparato, pero aquí usted lo que va a hacer es echar mano de lo que haya en la literatura clínica con alguna evidencia y construir, ensamblar un método terapéutico, donde lo primero que pienso yo con respecto a este escalón mesial es que debemos pensar en llevar esta mandíbula hacia atrás, donde es muy bueno que veamos la implantación axial con respecto a este plano oclusal de los anterosuperiores y veamos de pronto una ligera depresión vertical y una ligera linguoversión de estos incisivos, donde podríamos pensar también en llevar hacia vestibular estos dientes, es decir, que la herramienta que consigamos, que desarrollemos, que ensamblemos, tenga de pronto algún estímulo en este sector o en este sector para producir algún adelantamiento de la premaxila. Es posible que requiramos un aparato que lleve esta mandíbula hacia atrás. Es posible que vayamos pensando en el arco de Eisler o en los planos de retrusión impositiva que mis alumnos conocen. Los planos de retrusión, 2 planos para lograr retruir esta mandíbula, lograr llevar esta mandíbula hacia atrás. Sin embargo, aquí hace falta, y esto es muy importante, siquiera me acordé de ello, y esto es muy importante que nosotros entendamos que aquí no solo hay una oclusión, un relacionamiento oclusal, sino que también hay un pseudo posicionamiento. Aquí hay un engranaje mecánico que obliga a la mandíbula a esa favorabilidad oclusiva, a ponerse de una u otra manera, a tal punto que este prognatismo que estamos viendo es muy factible que sea un pseudo prognatismo, es decir, que este paciente en un examen clínico nosotros logremos mediante una calistenia, mediante soltar un poquito la mandíbula, logremos entender que esta mandíbula con el paciente sentado en un butaco cualquiera, sin espaldar y sin descansabrazos, nunca en el sillón odontológico y con testera, nunca en un butaco cualquiera sin espaldar y sin descansabrazos, usted siente a este paciente, el clínico se para, guía la mandíbula poniendo el pulgar en el mentón y el índice por debajo del mentón, hace una separación, una apertura de 1 centímetro y guía la mandíbula después de haber propuesto unos ejercicios de calistenia muscular, de movimientos circulares con la mandíbula y algunos movimientos de una lectura en voz alta, en fin. Usted, después de tener esta mandíbula con alguna calistenia muscular, usted vendrá clínicamente en un butaco cualquiera, nunca en el sillón odontológico, a guiar esta mandíbula y a ver dónde es que usted logra poner esta mandíbula, para usted saber qué tanto de pseudo y qué pronóstico tiene, ¿cierto? Entonces, en esa medida, usted va a ir mirando, esta relación y va a ir buscando qué tanto tiene de pseudoprognatismo, para pensar en que lo primero que vamos a hacer es llevar esta mandíbula hacia atrás, y existe un arco de Eisler desarrollado en Alemania, en Brisgovia, por Joseph Eisler,
que es un arco muy gingival, muy bajito, un arco progenie, un arco de Eisler llamado progenie, que va a llevar esta mandíbula hacia atrás. Pero para llevarla, no vaya a dejar de ponerle unos planos de acrílico lisos sobre las caras oclusales y ojalá delgaditos atrás, casi rompiendo el acrílico. De hecho, se deben preparar con una lima de ferretería, porque esto es un aparato monomaxilar. Estamos pensando en un aparato monomaxilar. Entonces, poner unos planos de mordida delgaditos atrás, gruesos adelante, para que la mandíbula, lástima que no tengo cómo sostener el vidrio, para que la mandíbula se pose en ese plano de mordida y se deslice automáticamente hacia atrás, por sí misma apoyada en la ley de la mínima dimensión vertical de planas, pero que a su vez el arco de Eisler le ayude a irse hacia atrás. Y ante todo, que desbloquee este traslape. Esto es un traslape negativo, una mordida cruzada, que para el arco de Eisler no es posible llevar esta mandíbula para atrás de esta manera, sino se ha desprogramado la oclusión mediante unos planos de mordida, plano posterior, que no se llaman pistas, insisto, que en México las estamos llamando pistas a todo plano que existe, no, son unos planos de mordida posterior, repito, delgaditos atrás y gruesos adelante, donde va a deslizar la mandíbula. Entonces vamos construyendo, ensamblando un concepto, planos de mordida para aprovechar la ley de la mínima dimensión vertical y llevar hacia atrás. Un inductor, un arco de Eisler que induzca esta mandíbula a irse hacia atrás, sea prógnata o sea pseudoprógnata, o sea los dos, así tenga los dos, llevar esta mandíbula hacia atrás. Pero atento con esto, en este ejercicio que hacíamos donde el paciente llegaba casi a mordida telescópica por ambos lados, ya no una mordida telescópica unilateral, esta es la oclusión habitual, esta es una mordida telescópica unilateral, esta es la oclusión del paciente, aquí está el engranaje mecánico. Pero cuando hacemos esto, detectamos que no, que ya el paciente llegaría a mordida telescópica bilateral. Entonces usted tiene que pensar ya, empezar a organizar y a decir, ¿será que amplío esta distancia intermolar de los segundos molares deciduos? ¿Qué edad tiene este paciente? Que tiene 4 años seguramente. ¿Será que amplío la distancia intermolar? ¿Será que amplío el arco inferior? ¿Será que estos diastemitas me permiten ir consiguiendo desarrollo transversal? ¿Será que me busco una herramienta que me logre expansión muy lenta, muy alveolar? ¿Será que pongo una plaquita con 4 broches de amarre tipo Adams en estos caninos y en estos segundos molares deciduos? Y pongo una plaquita con un tornillo que voy a activar cada 10 días seguramente, muy lentamente, que los va a activar el clínico, no el papá en la casa, bien amarrada. Si no hay amarre, no lo intente. Si no tiene quien le construya ganchos de amarre, no lo intente. ¿Será acaso que esta mordida telescópica bilateral que resultaría si yo lograra llevar esta mandíbula hacia atrás, será acaso que hay una gran amplitud transversal y por consiguiente debo poner un tornillo de tracción, llamado tornillo de tracción? No es que sea un tornillo común y corriente que usted simplemente lo abre y lo mete en el acrílico y después lo cierra. No, eso no funciona. Existen en las casas comerciales unos tornillos que llaman de tracción. ¿Será que pongo un tornillo de tracción para, en lugar de abrir, cerrar, por lo menos en lo que respecta a esta distancia intermolar, y al tiempo que cierro esta distancia intermolar, aumento esta distancia intermolar? Veámoslo por aquí. ¿Será que al tiempo que cierro la distancia intermolar superior, abro la distancia intermolar? A ver, cuadremos esto bien. Abro el tamaño transversal del hueso mandibular. Porque este paciente, si no se resuelve ahora, este paciente tiene un aparato de ortopedia maxilar gratis las 24 horas del día. Este paciente tiene un aparato que está condicionando su musculatura. A este paciente hay que mirarle muy bien muchos aspectos, hay que hacerle un análisis posturométrico. El análisis posturométrico es un gran análisis, la posturometría está en boga hoy y es muy importante apoyarse en ella.
no precisamente para todos los casos. Yo veo que todos vivimos desconcertados con la posturometría y descrestados. La posturometría no es más que un análisis diagnóstico que tengo que usar en el momento en que lo necesite para saber cuántos receptores de la postura tengo alterados y dónde es que están esos receptores alterados y cómo tratarlos interdisciplinarmente, no desde la boca. La boca es solo un elemento que puede estar siendo la mandíbula un receptor de la postura corporal responsable de la alteración o simplemente víctima. Por eso sería muy bueno evaluar quiénes son los globos oculares de este paciente, qué simetría hay en los globos oculares, quién es el esfenoides, quién es la línea media ósea inferior, la línea media ósea, la línea media esquelética superior con un hilo pasado por el frente del paciente, una especie de plomada, y ver quién es el maxilar. ¿Será que el maxilar está desviado hacia este lado? ¿Será que el maxilar está desviado hacia el otro? ¿Quién es el hueso esfenoides? ¿Quién es la maxila dentada? Este elemento que llama la maxila dentada. ¿Qué relación tiene con el centro del cráneo? ¿Será que está desviada hacia un lado o hacia el otro? ¿Será que esta desviación viene del hueso maxilar? ¿Será que viene de la mandíbula? ¿Será que será que esto es un elemento posicional simplemente de esta mandíbula que está puesta de esta manera? En esa medida, se irá buscando mediante la expansión de la mandíbula, así suene, a mucha gente le suena raro la expansión de la mandíbula porque la literatura clínica a veces nos ha castrado y nos ha dicho que no, que ni lo sueñe, que la mandíbula no expansiona. La mandíbula expansiona, Lo que pasa es que cuando hablamos de expansionar la mandíbula, en el fondo, ¿con qué método lo hemos intentado? Con esa placa de Holley con tornillo transversal que llamamos placa Schwartz. La placa Schwartz nunca tuvo arco vestibular. Con esos ganchos circunferenciales que usamos cotidianamente, no. Si usted no tiene amarre, no puede conseguir. Con esos protocolos de 3 activaciones por semana, no se pueden hacer activaciones, inclinación de diente. Por eso es que en el fondo la investigación de las placas activas no tiene el estatus que debería tener, porque nosotros no tenemos herramientas todavía amarradas y unos protocolos precisos de activación para conseguir desarrollo del hueso alveolar, no solo a esta edad, no solo a estos 4 años de edad, sino más adelante, incluso en el adolescente, mediante estímulos muy leves con una consecuente repercusión del estímulo en este hueso basal, de este hueso alveolar en el hueso basal. Es decir, con repercusiones alveolares en el hueso basal, es decir, con crecimiento transversal y horizontal de la mandíbula. Entonces esto es bueno que lo consideremos y que consideremos entender que arriba vamos a poner una placa para cerrar, para lograr resolver este problema de esta mordida telescópica unilateral, que cuando llevemos esta mandíbula hacia atrás será una mordida telescópica bilateral, donde tendremos que echar mano de cerrar la distancia intermolar superior, de tener un tornillo de tracción, de expansionar la distancia intermolar inferior, la distancia intermolar mandibular, así sea una dentición decidua, y empezar a construir, y ante todo, poner un plano de mordida posterior que nos obligue la mandíbula a deslizarse hacia atrás. Ahora, o unos planos de retrusión impositiva, que quienes los conocen y los entienden, podrán entender que podría ser superior al arco de Eisler incluso, ¿cierto? Y que es bueno que lo revisemos, y que si usted tiene dudas frente a esto, aquí debajo me puede dejar sus preguntas. Entonces, llevar esta mandíbula hacia atrás, cerrar el arco superior porque tiene un gran tamaño, ampliar la distancia ampliar el tamaño transversal de la mandíbula, reposicionar condilarmente esta mandíbula y ante todo evaluar la simetría. Pero el plano de mordida posterior es vital, es determinante, es un desprogramador oclusal importante. Esta oclusión dental es un programador oclusal, es una programación oclusal. Este engranaje mecánico está construyendo asimetrías esqueléticas, asimetrías funcionales, está alterando el patrón funcional, está elongando una musculatura y acortando otra, y está haciendo asimetrías. Entonces esto hay que soltarlo, y esto hay que hacerlo con el plano de mordida va a ser fundamental,
Y en la medida en que el clínico logre meter este paciente de esta manera y logre un engranaje mecánico por este lado y por este lado, muy rápidamente tendrá que venir a montar unos tarugos, unos bloques de resina sobre las caras oclusales de los dientes, sobre estas, poner unos bloques de acrílico, de resina, unas pistas directas de rodaje del profesor Pedro Planas, las pistas planas, que no necesariamente tienen que ser clase 3, pero que son unas pistas que van a tener que usar el día que logremos meter este paciente hacia allá. Esas pistas van a ser determinantes en lo que se consiga, pero para cerrar el video, entendamos, aquí hay que trabajar ahora, aquí no es esperemos a ver qué pasa, aquí no va a pasar nada bueno, aquí hay una programación oclusal nociva que está generando unas asimetrías ortopédicas que están descomponiendo no solo la oclusión dental, sino la posición de la cabeza, el cinturón escapular, el cinturón pélvico y muy seguramente el apoyo podal. Entonces, es esto, es entender que desde aquí pueden estar haciendo muchas cosas. Por esa razón, el examen clínico, el video que le voy a pedir a la doctora que nos haga un video de este paciente caminando, esto es de la capital de mi país, que nos haga un video con el paciente caminando y evaluemos algunos exámenes de postura, no fotografías que a veces las veo, las fotografías en los posturólogos no van bien, la fotografía es un detenimiento, es un instante en un movimiento del cuerpo, por eso la fotografía, el paciente se puede detener en cualquier momento. La fotografía no es buena para hacer estos análisis, pero el video sí es un video para que evaluemos el equilibrio corporal, el baricentro. Y están también las plataformas posturométricas, las pedanas posturométricas, que nos van a permitir evaluar qué equilibrio, quién es el baricentro de este paciente. Todos estos exámenes clínicos serán determinantes. Yo, por lo que a mí respecta y por la línea de la discusión que hemos tomado, estamos hablando del método terapéutico basado en ciencia que logremos construir aquí. Por eso todos los planos de mordida, el arco de Eisler, el tornillo transversal de la mandíbula, el tornillo de tracción, son elementos con los que se está ensamblando un aparato y son conceptos ya demostrados por la literatura clínica e incluso que se venden en los almacenes dentales, no porque sí, no es ningún experimento ni ningún diseñar el aparato, sino un ensamblar conceptos que ya tenemos claros. Pero cuando hice esta raya no le dejé ver esto y me parece interesante que lo veamos. No le dejé ver, y si usted le toma una fotografía, si usted poncha esta imagen, de repente usted podría medir quién es esta distancia intermolar, quién es esta distancia intercanina y quién es esta distancia intermolar y qué medida hay de este punto a este centro y a este centro. ¿Será que sí hay una vestibularización de estos dientes como aseguraba Barberi? O de pronto lo miramos en esta imagen. También podemos ponchar esta imagen y decir, hombre, qué orientación vestibulolingual tienen estos incisivos, estos posteriores, primero y segundo molar deciduo, y estos posteriores superiores. ¿Qué es esto? ¿Y quién es esta mandíbula? ¿Y quién es la orientación axial de estos dientes? ¿Qué implantación axial hacia lingual tienen? ¿Y qué es lo que vamos a conseguir? Esto es una discusión donde hay que hacer un diagnóstico así de esta manera, discutido ítem por ítem, plano por plano. Hablamos de los planos de relación y hablamos de los planos de tamaño, que son dos cosas distintas. Por su atención, muchas gracias.